les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es María Mercedes García, yo soy directora de la Fundación APG Paz y Reconciliación. Este diplomado se hace en convenio con la Fundación ARCO, está avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y hemos permitido también que esta sea nuestra masterclass con la participación de invitados importantes también para que conozcan, y pues APG se ha propuesto esta función muy importante de promover la conciliación, de promover el conocimiento, de promover el gusto por este método de resolución pacífica de conflictos. APG Alternativas Pacíficas de Gestión de Conflictos, em, como acceso a la justicia y como mecanismo de prevención de la violencia. Entonces, les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan. Tenemos dos importantes abogados, conciliadores, docentes de nuestro diplomado que queremos darles una cordial bienvenida al doctor José Octavio, Zuluaga, y la doctora Viviana Enríquez. Estoy por acá que me están escribiendo para conectarse. Más personas nos están escribiendo para conectarse. Pero bueno, vamos dando inicio. El doctor José Octavio Zuluaga Rodríguez es mediador de conflictos, abogado, gestor del diálogo para la solución de controversias mediante la conciliación para asuntos de negocios, bienes y empresariales, mediante la mediación para conflictos de tipo ambiental o comunitario. Es conciliador de APG Paz y Reconciliación, es docente de nuestro diplomado. Tiene importantes habilidades, es uno de los conciliadores con más trayectoria. Desde 1999 está trabajando en temas de conciliación, de mediación, y pues como abogado desde 1985. Es profesor universitario y frecuentemente es invitado como conferencista nacional e internacional. Además, es conciliador en otros importantes centros de conciliación del país, y hoy nos estará hablando sobre los efectos jurídicos del acta de conciliación como una herramienta súper poderosa que a veces no estamos utilizando. Entonces, él nos va a contar todo lo que podemos hacer a través de la conciliación. Y la doctora Viviana Enríquez, ella es abogada de la Universidad de Nariño, es especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional, es magíster en Defensa de los Derechos Humanos ante las Cortes Internacionales. Se ha desempeñado como asesora jurídica y como litigante de familia. Ella también es experta pues en temas penales, en temas de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, y ella ha tenido mucha experiencia pues digamos, en batallar en los juzgados para lograr que las mujeres y las familias tengan acceso a la justicia. Entonces, ya también está un poco cansada de esos medios, de pronto el que los estamos todos, y también tiene una importante invitación sobre cómo la conciliación en la familia es una herramienta súper poderosa, porque también, entre otras, nos permite mantener esos lazos que muchas veces van a ser de por vida, pero que tenemos que cuidarlos un poquito, y que muchas veces los procesos judiciales no nos ayudan a cuidarlos. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, doctor José Octavio y doctora Viviana Enríquez. Muchas gracias por estar en esta nuestra masterclass, El superpoder del acta de conciliación. Muchas gracias a María Mercedes, al Centro de Conciliación APG, y gracias a todos los alumnos y alumnas por conectarse, porque están empezando hoy un fascinante universo. Bienvenidas, bienvenidos de los métodos de resolución de conflictos y particularmente la conciliación. Bueno, ya tenemos acá 35 estudiantes
muy listos para conocer sobre todas esas cosas que podemos aprovechar de la conciliación y que muchas veces no sabemos, y también para que pues aprovechen y hagan este diplomado que empieza el día de hoy, y las personas que están inscritas también van a poder tener buenas noticias sobre las posibilidades de, pues, de herramientas financieras y de descuentos a las personas que están el día de hoy asistiendo. Entonces, doctor José Octavio, le doy la bienvenida y le doy la palabra para que usted empiece con ese tema tan importante que tiene el día de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias. La conciliación en Colombia es un mecanismo de resolución de conflictos ya arraigado, aunque todavía tenemos mucho espacio de difusión. Ya se conoce, se trabaja especialmente desde el año 93, la ley 446 del 98, la ley 640 de 2001 y ahora la ley 2220 del 2022. Y en particular la conciliación, lo conocerán ustedes en el curso, produce dos grandes efectos que enuncia la ley, pero además produce muchos más, y ese es el mensaje de hoy. Entonces, el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y el acta presta mérito ejecutivo. Sin embargo, se producen muchos más efectos. Entonces, cuando tú eres conciliadora, cuando tú eres conciliador, tienes que tener claro qué efectos quieres producir y cuáles efectos no quieres producir con un acta de conciliación. Ese es un mensaje primordial para que lo tengan presente a la hora de ejercer como conciliadoras y conciliadores. ¿Qué efectos quieres producir y cuáles no? Y por ejemplo, ¿cuáles no? Tenemos un contrato en que haya una parte múltiple, es decir, haya varias partes y sean solidarios entre ellos, es decir, cada uno adquiera las obligaciones de forma completa y esté obligado como tal a responder por la totalidad de las obligaciones. Caso, ejemplo práctico típico, un contrato de arrendamiento. Supónganse un contrato de arrendamiento que tiene dos coarrendatarios, porque hoy se habla siempre de coarrendatarios, ponerlos al mismo nivel, tanto el que ocupa el inmueble como quienes ejercen como garantes o avalistas o codeudores o fiadores, esas figuras jurídicas que existieron y existen todavía, ya no se utilizan. Realmente en los contratos de arrendamiento, lo usual hoy es ponerlos a todos al mismo nivel. Entonces hay coarrendatarios. Pero en la práctica hay uno que vive allí o que ocupa el inmueble, el local, y otros que son garantes. Y supónganse lo típico también, que el garante es la persona solvente que tiene la capacidad económica, pero quien ocupa el inmueble es una persona que entre en dificultades y se atrase y vayan a y lo llamen a conciliar para pagar una deuda de 5 cánones, por ejemplo. ¿Qué efectos quieres producir y cuáles no? Muy fácilmente se comete el error, y ahora Viviana nos compartirá también circunstancias de familia parecidas. Se comete el error de hacer un acuerdo. Supónganse que llega el inquilino y dice, sí, yo puedo pagar los 5 cánones, es que tuve dificultades de trabajo, pero ya conseguí trabajo, entonces deme tiempo y voy a pagarle los 5 cánones en 10 cuotas mensuales al tiempo de los nuevos cánones. Y hacen el acuerdo y solo firma o asiste el arrendatario, es decir, el coarrendatario que ocupa el inmueble. Y los garantes no están, pero ese está ofreciendo un pago y se hace el acuerdo. Y se firma el acuerdo en que esta persona se obliga a pagar los 5 cánones vencidos en 10 cuotas. Eso es típico. ¿Qué pasó ahí? Pregúntate qué pasó ahí. ¿Qué efectos quisimos producir? Claro, la satisfacción
de un acuerdo para recuperar esa deuda y que el inquilino continúe porque ya le mejoró la situación económica, supongamos. ¿Y qué efectos no quieres producir? ¿Tú querías dejar sin garantías esos 5 cánones que se recogieron hoy en un nuevo acuerdo? No, quizás, o seguro que no. Pero si se redacta de esa forma, y es lo típico, fulano de tal se obliga a pagar los 5 cánones vencidos de tal forma, allí está ocurriendo otro efecto, la novación. ¿Te acuerdas de la novación allá de prekinder, de pregrado? Y la novación significa que esa nueva obligación eliminó la que está contenida en el contrato de arrendamiento con respecto a esos 5 cánones y aparece una nueva obligación para esa suma de dinero a 10 cuotas en un acta de conciliación. Y esa nueva obligación no tiene garantes a los otros. Si ese se atrasa y le van a cobrar, no le pueden cobrar sino solamente a ese que hizo el acuerdo en la conciliación. Eso pasa todos los días. Ese es un efecto que tú no quieres producir a la hora de redactar un acta superpoderosa. Para que sea superpoderosa, tienes que preguntarte qué efecto no quiero producir. Entonces, ¿cómo hago para recoger la deuda, aceptar la oferta de este personaje que ocupa el inmueble sin liberar a los garantes? Eso se puede y el papel aguanta. Tienes es que ser consciente de hacerlo. Entonces, por ejemplo, decir que se acepta la oferta, que el arrendador acepta esa oferta de pago que está haciendo sin que aplique la innovación y expresamente decirlo, y que si cumple con las 10 cuotas, entonces lo exonera de sanciones o lo que sea, y se le ponen dientes o efectos para que no se atrase o si se atrasa, pues tenga un impacto. Pero allí es con ese ejemplo lo que quiero decirte es que las actas, para que sí sean superpoderosas, como nos está planteando María Mercedes, tienes que hacer un trabajo muy bien hecho y pensar qué efectos quieres producir y cuáles efectos no quieres producir. Ese es el tema de hoy. Adelante, continuemos para que esto sea un diálogo fluido. Doctora Viviana. Muchas gracias, doctor José Octavio. Bueno, pues sí, como en línea con lo que usted decía, yo tengo aquí para compartirles algunos datos que son muy, muy interesantes y que con los que podríamos, digamos, provocar una discusión también. Y es, bueno, en materia de familia, ustedes saben, 1/3 de las conciliaciones extrajudiciales corresponden a asuntos de familia. ¿Sí? Según datos, por ejemplo, de ICBF, de las 1.546 solicitudes de conciliación registradas en los años 2010 a 2022, 508.314 corresponden a temas de familia y consolidándose como la segunda mayor materia con más demanda después del derecho civil y del comercial. Entonces, digamos que ahí tenemos también un gran nicho, un gran escenario donde la conciliación puede expresar esos superpoderes de los que nos quiere plantear también María Mercedes. En segundo lugar, yo quería decir un poco que hay un incremento sostenido en la solicitud de las conciliaciones. Por ejemplo, en 2022 se presentaron 158.037 solicitudes de conciliación familiar, casi el doble de lo registrado en 2010. Y según las tendencias, pues las solicitudes de conciliación en materia de familia tienden a aumentar. Hay también un análisis de género y esto me parece muy interesante y es que hasta 2017 predominaban los hombres como solicitantes de conciliaciones en familia, pero después de 2018 y hasta 2022 las solicitudes de asuntos de familia fueron presentadas por mujeres, en su mayoría 52% frente al 48% de los hombres. ¿Qué asuntos se concilian más o en qué asuntos tenemos una oportunidad para hacer bien las cosas como lo dice José Octavio? En temas como la cuota alimentaria, que son, ustedes saben, existen unas obligaciones según el parentesco de otorgar alimentos a hijos e hijas, por ejemplo, a los padres. Bueno, en fin. También está el tema del régimen de visitas, es decir, se puede acordar a través de un acta de conciliación
los horarios, cuándo, cómo, de qué manera se van a realizar las visitas de padres hacia hijos e hijas. También se puede conciliar temas de custodia y cuidado personal también de hijos e hijas. Y también hay un tema muy importante y es cómo, por ejemplo, las uniones maritales de hecho, en las uniones maritales de hecho, o incluso también se puede hacer algunas conciliaciones en asuntos que tienen que ver con la liquidación de la sociedad patrimonial, en fin. En conclusión, yo quería decir en este panel pequeñito que una de cada 3 conciliaciones corresponde a temas familiares. En ese sentido, tenemos un reto muy interesante de entender muy bien cuáles son las principales demandas, digamos, de las personas y también desarrollar los superpoderes de la conciliación. Segundo, que hay una tendencia a la alza en la utilización de la conciliación familiar y eso implica que nos hace un llamado a abogados y abogadas también a conocer estos asuntos para poder brindar nuestros servicios en conciliación. Y otro caso muy interesante y es que las mujeres son quienes lideran esas solicitudes de conciliación familiar y eso que nos dice que tal vez también tengamos que tener una perspectiva de género para saber qué temas, qué temas les interesan a las mujeres cuando solicitan una conciliación y en qué temas también se interesan los hombres para solicitar las mismas. Lo mismo, la última conclusión es que existe una prioridad en temas de alimentos, custodia y visitas, pues sobre todo por el impacto inmediato que tienen estos temas sobre hijos, niños, niñas y adolescentes. Y creo que ahí también es muy importante eh, tener en cuenta algunos aspectos de los superpoderes de la conciliación. Yo diría hasta allí y luego continuaría un poquito más profundizando sobre esto. Muy bien. Concilias en un tema, en una materia muy compleja, porque los conflictos de familia son en general, por supuesto hay de todo y en todas las materias hay situaciones comprometedoras, pero en general el compromiso emocional es muy alto y las partes llegan muy conflictuadas. Entonces el reto es mayor, pero no crean que solo en familia las partes llegan conflictuadas, porque también el gerente general, el presidente de una compañía, también es un ser humano, ese también va al baño, ese también tiene emociones. Entonces también tienes que trabajar las emociones no solo en familia, que son muy evidentes, sino en todas las materias. Hay que trabajar con las emociones. Bueno, aquí hay una pregunta de Ana Carolina, nos dice, tengo una inquietud frente a un acta de conciliación mal redactada que pierde fuerza vinculante con los derechos o intereses a conciliar, ante quién se formula su corrección o enmendadura cuando el centro de conciliación universitario, privado o entidad pública no quiere realizar la corrección o enmendadura. Pregunta interesante, dilema vacío y ahí invito también a la respuesta a complementarla con la doctora Viviana y la doctora María Mercedes. Pienso lo siguiente. Primero, la ley actual establece que la facultad de la conciliación, la habilitación se extiende hasta las aclaraciones del acta o constancia. Entonces, sin que exista un recurso específico de aclaración, la ley sí está hablando que una acta se puede aclarar. Entonces, establece la facultad al conciliador o conciliadora para hacer una aclaración y le extiende la habilitación hasta el momento de la aclaración. Entonces, en la práctica, la primera respuesta es un acta sí se puede aclarar y la debe aclarar la persona que fungió como conciliadora o como conciliador. Ahora, ¿qué aclaraciones caben? Aclaraciones de forma, aclaraciones e incluso de fondo en donde haya evidencia de ese acuerdo. Porque si la aclaración es que yo no me obligué a pagar 100, sino que yo solamente quería pagar 50, pues eso no se puede hacer. Si la persona se arrepintió y quiere vía aclaración, pues no, la aclaración es un error de forma, de texto, en donde quedó mal incorporado un documento de identidad, por decir algo, o que
hay una redacción confusa en alguna obligación y entonces se pide la aclaración, pero no para cambiar el sentido, porque eso sería un nuevo acuerdo. Entonces la respuesta es, hoy existe la posibilidad de pedir aclaración y como no hay reglamentación de la ley, pues tampoco hay límite en esa petición de aclaración y la aclaración la debe hacer el conciliador. Ahora bien, Si quieres un poco dale, sí, dale, complementar, dale, entra está y lo la, miramos en la práctica. Sí, sí, dale, un dale, poco, Viviana, vamos yo creo que conversando. ahí es clave mirar lo estipulado en el artículo 32 sobre pues la misma ley dice que se puede aclarar, corregir o modificar bajo ciertas condiciones y obviamente el conciliador, por ejemplo, podrá corregir errores de forma, como por ejemplo nombres mal escritos, números de cédula errados, errores de tipeo. Eso hay que tenerlo claro, aclarar aspectos ambiguos, como por ejemplo que puedan dar algún lugar de interpretaciones erróneas, por ejemplo en los casos de familia, si no se entiende muy bien, temas de custodia, de visitas, los tiempos sobre todo, muchas veces quedan, es posible que haya errores en los tiempos donde va uno de los padres va a visitar o tiene derecho a pasar, por ejemplo, vacaciones, en fin. Modificar el acta, pero si solo las partes están de acuerdo y lo solicitan conjuntamente. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. La solicitud para corregir algún acta o modificarla se tiene que hacer por escrito y con la firma de ambas partes en el caso en el que los dos pues estén de acuerdo y no tendría cabida en los casos donde mencionó José Octavio. Digamos, si yo me obligué a pagar 100 y ahora digo que no, que 50, pues en ese caso no habría cabida a corregir o modificar el acta. La corrección se realiza en una nueva acta, eso sí se puede hacer, en la que se deja la constancia de la aclaración o la corrección, pero obviamente, como les digo, haciendo la solicitud por escrito y con la firma de ambas partes. Y esta acta tendrá que ser también registrada y conservada igual que la original. Importante aquí tener en cuenta que no se puede cambiar el fondo del acuerdo sin el consentimiento de las partes. O sea, se podrían hacer algunos ajustes, pero no podríamos cambiar el fondo del acuerdo. Si el error tiene consecuencias jurídicas graves o genera algún conflicto, pues podría ser necesario, dependiendo del caso, acudir a un juez para definir su validez, pero habría que estudiar el caso concreto. Sí, sí, muy de acuerdo, Viviana, con lo que manifiesta la doctora Viviana en relación a que se puede corregir, se puede ajustar y el artículo 32 lo establece, es una facultad del conciliador, pero no podemos cambiar el fondo, porque el fondo significa un nuevo acuerdo y un nuevo acuerdo se puede hacer por cualquier medio. Y eso sí es importante. Si es acuerdo de las partes, como Viviana lo ha mencionado, las partes pueden modificar el acuerdo con otro acuerdo. Tiene que ser en el mismo nivel, en el mismo centro de conciliación, bajo el mismo mecanismo. No. Pueden hacer una nueva conciliación, sí, pero también pueden hacer una transacción o pueden hacer un acuerdo simplemente a través de, por ejemplo, hay unas cuotas y una de las partes, el deudor dice, por favor, este mes no le puedo pagar la cuota el día 10, sino me da este mes plazo hasta el día 20 y eso lo dice por correo electrónico y el acreedor le contesta, bueno, este mes págame hasta el 20. Ahí quedó modificado el acuerdo con un nuevo acuerdo y no podría el acreedor cobrarle al día 11 ni cobrarle mora por ese plazo adicional que sí concedió. Entonces, las partes pueden modificar un acuerdo con otro, de cualquier forma. El acta y el acuerdo contenido en la conciliación queda en firme. Y en firme queda porque los efectos se producen desde el mismo momento en que se firma o en que se aprueba, cualquiera sea el mecanismo en que se utilice para la aprobación. Y además, el centro de conciliación tiene la obligación de registrarla en un sistema que tiene el Ministerio de Justicia que se llama SICAC, que es el sistema en el que se sube toda la información de la conciliación y allí va a aparecer el acta y la trazabilidad, es decir, las partes y la solicitud. Entonces, el centro de conciliación tiene que registrar allí y tiene que subir también las constancias, es decir, todos los resultados que tenga la conciliación. Y pregunta
pregunta alguno de los asistentes, ¿las conciliaciones que hacen las partes con un conciliador en derecho tienen la misma validez a las que se hacen en centros de conciliaciones comunitarios, con jurídicos? Me imagino que sí, consultorios jurídicos, notariales, etcétera. Sí, señor, sí, señora. Tiene los mismos efectos. Así es. Y los efectos principales, el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada. Eso significa que el acuerdo queda en firme, que es un asunto ya resuelto, que no lo puedes conocer una parte unilateralmente. Es decir, es un asunto ya juzgado, lo denominamos los abogados cosa juzgada, y el acta será el título del documento con el cual se exige ante un juez el cumplimiento de una obligación incumplida, es decir, se realice un proceso ejecutivo para que se cumpla esa obligación incumplida. Es decir, el acta es título para ese efecto. Pero además recuerden, produce muchos más efectos. Doctor, tiene la manito levantada el doctor Víctor Palencia, pero también me gustaría de pronto preguntarle, doctor, que tengo entendido que pues ya frente a la conciliación en equidad no se puede cumplir el requisito de procedibilidad, ya que estaban hablando que pues centros de conciliación comunitarios como tal no hay. Hay puntos de atención de la conciliación en equidad, hay centros de conciliación de consultorios jurídicos de las universidades y hay centros de conciliación de entidades públicas. Entonces, pues lo que tengo entendido, doctor, usted me aclarará, es que en la ley 2220 pues ya no permite el cumplimiento de como tal de un requisito de procedibilidad a través de la conciliación en equidad, entonces es como promoviendo mucho más pues los temas comunitarios, los temas de otro tipo que es como el fundamento de la conciliación en equidad. Usted Claro, no, me- así es, María Mercedes. Por supuesto, y estás dándole el alcance y la precisión de forma oportuna en el sentido en que la conciliación en equidad hoy no no agota el requisito de previsibilidad. Y eso tiene un antecedente y es que la conciliación en equidad es, primero, muy utilizada, un servicio social que hacen en las comunidades, líderes reconocidos por la comunidad. Sin embargo, no tienen que ser abogados. Entonces, las actas de conciliación frecuentemente tienen muchas deficiencias. Entonces, cuando se logra un acuerdo, ese acuerdo produce los efectos principales de tránsito a cosa juzgada y mérito ejecutivo, pero los demás efectos, como el cumplir un requisito de procedibilidad, eso significa, eso no lo produce la conciliación sino en equidad, sino solo la conciliación en derecho. Ahora, si se trata de cumplir un requisito de procedibilidad, quiere decir que no hay acta. Ahí es una constancia de no acuerdo. Por eso, y estamos hablando de las actas, sí. Y están levantando varias manos. Adelante, María Mercedes, si nos sigues dirigiendo. Sí, señora, tiene la mano levantada la doctora María Isabel Pelayo. Igual vamos a ver cómo nos va abriendo el micrófono y si no podemos avanzar, les pedimos entonces las preguntitas ahí por el chat. Doctora María Isabel. Buenas tardes, doctora María Mercedes, doctores que están participando en este conversatorio. Tengo una pregunta que ha sido de aquí en el Centro de Conciliación La Paz hemos tenido pues esa inquietud y particularmente yo en mi calidad de conciliadora. Tengo entendido que ya el acta de conciliación, perdón, donde se hace la declaratoria de existencia y liquidación de la unión marital de hecho, con la sola acta ya pues no hay necesidad de elevar la escritura pública, pero hay algunas entidades que requieren o que han solicitado que tiene que ser a través de escritura pública. No sé cómo, digamos, cómo nos pueden dilucidar ese tema
Y si en caso de que hay, cuando no hay bienes que sujetos a registro, pues bueno, pero sí hemos tenido casos en que las actas se liquidan bienes inmuebles o vehículos y en la Secretaría de Tránsito y la Oficina de Registro dicen que tienen que ir a, al- a la notaría para hacerlo. Entonces, no, entonces yo no veo como que haya un fundamento, porque siempre si va a hacer, vas a hacerlo por notaría, sería lo único, porque entonces perderíamos el trabajo y el dinero que tienen que pagar las partes, digamos, en una audiencia de conciliación. Gracias. Vale. Doctor José Octavio, yo sé que usted tiene ese tema muy importante ahí dentro de sus temas, Pero es un tema de familia. Le doy el paso primero a Viviana y luego entro a complementar para porque está el tema de hablando es las del acta, escrituras y ¿no? todas las materias. Sí, Del sí. Sí, efecto jurídico del acta, y pues esa es una lucha que tenemos, 64. pero es muy importante tener claro que a veces nos rendimos antes de llevar la pelea, ¿no? sí. Pues yo Porque solo, la ley 2220 sí lo tiene claro. Lo que sí recalcan mucho em, en la Oficina de Registros Públicos es que tiene que quedar con unas características muy, muy específicas y eso pues está ahí con lo que nos decía José Octavio y es la calidad de las actas. Pero en este caso no solo sería como un acta de conciliación, sino como lo que tendría que tener para realmente que se inscribiera en la oficina directamente, ¿no? Que pues son una serie de información que generalmente no pensamos como conciliadores. Doctora Viviana. sí, no, yo solo, bueno, son varias cosas que preguntaba, pero primero decir que sí, es una excelente pregunta. La declaración de la unión marital, de hecho, sí se puede hacer mediante una acta de conciliación, pero no es obligatorio levantar la escritura pública adicional, siempre que se haya hecho conforme a la ley y ante un conciliador competente. Esa es como primera claridad. ¿Se necesita una escritura pública además del acta de conciliación? Pues no. Si está debidamente firmada por las partes, el conciliador tiene la misma validez legal que una escritura pública, pues para declarar la unión marital de hecho. Ahí está el fundamento legal de la ley 54 del 90, modificada por la 979 del 2005, que además nos permite, pues permite dos formas para declarar la unión marital de hecho, que es por escritura pública ante notaría o por acta de conciliación. Y ahí dice que puede ser con centro de conciliación autorizado, consultorio jurídico universitario, notaría, conciliador en derecho registrado ante el Ministerio de Justicia. Ambas tienen igual de valor, pero obviamente hay que ver cuáles son los requisitos del acta de conciliación. Entonces, debe indicar expresamente que las partes declaran su unión marital de hecho, ¿sí? Que se cumplan con los requisitos de la ley, es decir, que haya una convivencia mínima de 2 años, que no estén casados con otras personas, que no tengan una unión vigente con otro compañero o compañera permanente y que el conciliador sea competente y esté autorizado legalmente. ¿Qué se puede hacer con esa acta? Pues inscribirla, se puede reescribirla en registraduría civil para temas de seguridad social, también usarla como prueba en las EPS para pensiones, cajas de compensación, también presentarla en trámites notariales o judiciales y ¿cuándo sí se necesita una escritura pública? Cuando las partes prefieren ese formato. ¿Sí? O si el trámite lo exige expresamente en una entidad, que es raro, pero puede pasar. Y si se quiere protocolizar en una notaría como parte de otro trámite, por ejemplo, como sucesiones o compraventas. Entonces, la conclusión es, no es necesario levantar una escritura pública si ya existe la acta de conciliación válida, pues donde se declara la unión marital de hecho, pero obviamente esa acta tiene plena validez legal si cumple pues con esos requisitos. La ley 2220 efectivamente dice que en el artículo 31, que sí son conciliables en materia de familia, los siguientes asuntos, el numeral 10, declaración de la existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces, pues se puede hacer ante un centro de conciliación, un conciliador autorizado, un consultorio jurídico autorizado, y esos efectos, pues, del acta
es que sustituye la escritura pública, sirve como prueba plena de la existencia de la unión y pues también permite reclamar otros derechos como compañero permanente. Claro, y ahí Viviana nos está ilustrando en relación a que el acta de conciliación es súper poderosa porque no requiere ser elevada a escritura pública en ese asunto de la unión marital, de hecho, como lo menciona o como lo refirió la pregunta. Ahora bien, el artículo 64 de la ley 2220 que establece el acta de conciliación y dice que el acta de conciliación contentiva del acuerdo prestará mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada y habla de los requisitos y el contenido del acta. En el parágrafo segundo nos dice, las actas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes. Entonces, ¿qué pasa? La ley incluyó o en la ley se incluyó ese parágrafo para dilucidar una discusión anterior de permitir que las actas pasaran derecho a registro por ministerio mismo de la ley no lo podían hacer porque la ley no lo contenía, entonces se incluyó. Sin embargo, aquellos actos, y es la recomendación, aquellos actos que exigen escritura pública, que ahora por virtud de esta facultad que le da el efecto superpoderoso de pasar derecho a registro a un acta, para aquellos actos como por ejemplo la disposición de un bien inmueble, supónganse que el acuerdo incluye una dación en pago de un bien inmueble. Entonces, esa acción en pago contenida en el acta podría pasar derecho a registro y que registro incorpore en el certificado de tradición ese cambio de tradición precisamente entre un acreedor y un deudor que por virtud de una conciliación entregó un bien inmueble a su acreedor. Sin embargo, como bien lo mencionaba Viviana y María Mercedes, el contenido de una escritura pública es muy riguroso. La Superintendencia de Notariado y Registro lo ha desarrollado y los notarios conocen muy bien esa labor. En nosotros podemos fallar. Entonces, yo sugiero que en los actos en que se requiere la solemnidad de escritura pública, que ahora por virtud de la ley el acta podría suplirlo, es mejor no correr el riesgo, porque habría que tomar una escritura y mirar todo el contenido de la escritura y conocer todo el derecho notarial para saber qué debe contener la conciliación para que no tenga dificultades en el registro en Superintendencia de Notariado y Registro. Eso por un lado en cuanto a los actos que requieren registro allí. Ahora, eso también aplica para otros tipos de actos, y como por ejemplo las actas de conciliación que contengan decisiones de asamblea. También pueden pasar y entrar directo a registro en Cámara de Comercio, pero igual, hay que incluir dentro del acta, en la redacción, todos los elementos que requiere un acta de una decisión societaria. Entonces, tendría que cumplirse con todos los requisitos y elaborar paralelamente el acta de la asamblea, por ejemplo, o de la junta, si están allí presentes, y simultáneo a la audiencia de conciliación se celebró una asamblea o se celebró una junta. En eso hay que ser cuidadosos y mi sugerencia es mejor cada pollito en su cajita. Es decir, en el acta podemos mencionar que derivado de la conciliación se celebró una asamblea y en la asamblea acogió los acuerdos que se alcanzaron en la conciliación, si lo quieren, pero que haya una asamblea aparte y un acta de asamblea aparte, en mi opinión. Eso ya es opinión personal. Pero jurídicamente el acta de conciliación puede entrar directo a registro en Cámara de Comercio cuando tiene contenido que haga referencia a una sociedad que exige registro. Doctor, igual si hay centros de conciliación que están haciendo el ejercicio, pues digamos, muy riguroso y yo pues motivo a las personas que están a los centros de conciliación también a hacer el ejercicio
porque también nos motiva a generar prácticas diferentes para que, pues digamos, el acta de conciliación pudiera tener todos los efectos de la ley, y sí lo que indican es que debe ser muy riguroso frente pues, a la información que se indica, y que sí han logrado registrar directamente en la oficina de escritura pública, en la oficina de instrumentos públicos, han logrado registrar actas de conciliación. Entonces, pues muchas veces no es así como eso, requiere un proceso, ¿no? Para De ir aprendizaje, sí. cambiando, para ir que reconozcan, que entiendan la ley, que se les da el soporte, que se les da la información, pero que además las actas estén muy bien elaboradas. Y pues en APG estamos elaborando el formato para poder, dentro del proyecto de ley, la reglamentación de la ley 2220, había una indicación de un formato que se estaba elaborando para que ese formato fuera aceptado por las oficinas y por la superintendencia de notariado. Se estaba haciendo con ellos, pero hubo un cambio. Pero igual sí tenemos la intención de tener, pues digamos, como muy claro qué debería tener un acta de conciliación que quiera ser registrada en una oficina de instrumentos públicos. Entonces ese es un superpoder que tenemos que empezar a, A empezar a ejercer. desarrollar. Bueno, muy bien, y están Así es. mencionando que ese puede ser un servicio diferenciado de centros de conciliación que tengan el conocimiento notarial para hacer una acta bien hecha en cuanto a los requisitos de una escritura. Muy bueno. Sí, señor. Tenemos ya casi 60 personas. Entonces, continuemos. Vamos a dejar los comentarios y las preguntas a través del chat. Vale, ¿no? Pregunta, Viviana, pregunta para Viviana. Sí. El permiso de salida. ¿Cuáles son hoy las formalidades de permiso de salida del país de menores y en una conciliación qué se puede hacer al respecto? Y un acta, ¿cómo puede ser superpoderosa en ese sentido? Bueno, pues el acta de conciliación en un... Ustedes saben que, bueno, un menor de edad no puede viajar fuera del país sin el consentimiento de los dos padres, o por lo menos sin el permiso para un permiso de salida. Básicamente se requiere que la conciliación ha sido una de las formas en las que se puede uno solicitar el permiso de salida de menores. ¿Qué requisitos podría tener esa acta de conciliación? Pues básicamente la ley 2220 dice que es un acuerdo entre los padres, ¿cierto? Donde uno de ellos autoriza al otro para sacar al menor del país por un tiempo determinado. Un acta de conciliación sobre ese tema tendría plena validez legal y sustituye un permiso notariado. ¿Sí? Pero es importante, ahí sí vuelvo un poco a lo que ustedes dicen de la necesidad de que el modelo de acta sea muy clara para que la obligación quede clara, expresa y exigible. Entonces, yo sugeriría que tenga, esté bien identificada el acta, que tenga una fecha, que diga en qué ciudad se celebró, ¿cierto? En qué centro de conciliación, que sea un centro de conciliación autorizado, que diga quiénes comparecieron, el nombre del padre y de la madre súper claro, la cédula de ciudadanía también, y en el objeto de la conciliación sí tenerlo muy claro redactado que el objetivo de la conciliación es para acordar el otorgamiento del permiso de salida del país del menor, del niño, niña, adolescente y el nombre completo de niño, niña, adolescente con su respectivo documento de identidad, y también en el acuerdo muy claro que diga que el señor padre o madre autoriza expresamente a la señora o señora para viajar al país de destino durante este periodo. Sí, es muy importante también decir cuál fue el periodo comprendido, y que se va también decir claramente que el menor va a regresar al país en tal y tal fecha. Eso también es muy claro, y que obviamente que la persona también autorizada tendrá la facultad o se compromete a mantener informado al otro padre, digamos, para
sobre pues, el estado del menor mientras ocurre ese permiso. Y eso básicamente yo diría que ese podría ser una de la estructura, pero creo que es muy clave que incluso puede requerirse la presencia del Ministerio Público, de la Defensoría de Familia, especialmente si hay antecedentes de conflictos graves entre los padres. Creo que podría también estudiarse la posibilidad de que uno de las personas del Ministerio Público, como Defensoría de Familia, de ICBF, acompañe. Y eso básicamente creo que directamente el acta puede presentarse a Migración Colombia sin necesidad de una escritura pública, ¿sí? Em, Eso básicamente, y no olvidar un principio también de la Ley 1098, que es el principio del interés superior del niño o niña adolescente, para que también todo el tiempo ese principio nos guíe al momento también de estar apoyando uno de estos escenarios de conciliación para este tema. Eso diría por lo menos ahora. Muy bien, muy oportuno. El comentario que el acta entonces puede presentarse directamente a Cancillería para contentiva del permiso de salida para el efecto. Muy bien. Bueno, otro tema. Ah, Yo, ¿Alguien iba? no sé, yo quería comentarles un poco sobre qué asuntos se pueden conciliar en familia. No sé un poco si lo Hola, comentan hola. o escuchamos, no sé, las preguntas, como consideren. Doctora, continuemos y por acá, bueno, hay un comentario que sería bueno una charla práctica sobre actas que nos ayuden para poder ese ejercicio manejar muy bien el tema. Nos están también preguntando entonces un poco más sobre las características de las actas, ¿no? Y nos están diciendo que fue a un consultorio jurídico para darle permiso a mi hija menor con mi hermana, pero en migración recomendaron que llevara escritura pública, doctora. Sí, es que lastimosamente yo creo que también hay que hacer un proceso también de concientización, de formación, para que todas las entidades entiendan el superpoder de la conciliación, un poco lo que también plantea la ley 2220 y estar citando todo el tiempo por qué sí se puede utilizar, qué asuntos son conciliables y qué no. Y yo ahí quería como detenerme un poquito porque hay asuntos que definitivamente no son conciliables, pero otros sí. Efectivamente, yo quería comentarles que es claro que la mayoría de los asuntos cotidianos que enfrentan las familias son conciliables. Y, por ejemplo, cuotas de alimentos, ¿sí? Cuotas de alimentos son temas que se pueden conciliar. Visitas a los hijos e hijas se pueden conciliar. Se pueden hacer acuerdos a través de actas de conciliación. Custodia, es decir, quién va a cuidar, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde vivirá el menor? También se puede decir, se puede acordar a través de un acta de conciliación. La división de los bienes después de una separación también se puede acordar. Las uniones maritales, de hecho, es importante poder declararlas también a través de una conciliación. En estos temas sí se puede conciliar. ¿En qué temas no son conciliables? Pues la patria potestad, por ejemplo, o trámites de adopción. Esos trámites tienen un proceso particular y eso no podría ser conciliable. Yo creo que eso es claro. Y creo que pues sería muy interesante que las entidades comprendieran que los efectos de una conciliación que hace tránsito a cosa juzgada, que efectivamente se está contemplando una obligación clara, expresa, exigible y que no se necesita escrituración, digamos, de algunas de los acuerdos. Yo quería como transmitirles que, ¿por qué es un superpoder, digamos, la conciliación en el derecho de familia? Yo creo que primero porque protege los lazos familiares y evita que el conflicto se agrave. Entonces yo voy a dar aquí unos ejemplos. Por ejemplo, las uniones maritales de hecho. Muchas personas conviven, ¿cierto? Muchos años y no declaran la unión marital, de hecho. Y yo aconsejo mucho a los colegas, a amigos y amigas que viven juntos
Y yo les digo, no esperemos a que de pronto terminemos en malos términos con las parejas o que estemos peleados para iniciar los trámites de declaración de una unión marital. De hecho, aprovechemos que estamos bien y desde el inicio, si aún no contemplamos casarnos, pero ya llevamos más de 2 años conviviendo, acerquémonos a un centro de conciliación y declaremos esa unión marital. De hecho, ¿para qué? Para acceder a otros derechos como compañero o compañera permanente. Eso es clave. En ese sentido, pues, protege el lazo familiar y evita también que los conflictos sean graves a futuro. Muchas veces he recibido casos cuando ya ocurren muchos problemas entre las parejas, la comunicación lastimosamente se ha afectado y ha sido muy difícil y muy costoso para las familias iniciar procesos de declaración de la unión marital. De hecho, entonces creo que es importante, en ese caso, por ejemplo, es un claro ejemplo de que evita que el conflicto sea grave. ¿Sí? Acudir a una conciliación para declarar la unión marital, de hecho. Además, es rápido y es económico. ¿Cuánto dura un proceso de declaración de unión marital? De hecho, cuando, por ejemplo, la pareja ya, digamos, ha entrado en un ciclo tal vez de violencia o tal vez de falta de comunicación. Un proceso judicial puede durar años y la conciliación solo puede tomar unos días. En tercer lugar, pues fomenta también la corresponsabilidad y el respeto mutuo. Siempre cuando hay, por ejemplo, una separación, lo que más le preocupa a la pareja es la situación de los niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Sobre todo en temas de alimentos, manutención, custodia, y muchas veces cometemos el error de separarnos y hacer acuerdos verbales sobre estos temas que son tan importantes, basados en que, no, pues yo lo conozco, él es una persona responsable, o nosotros tenemos buena comunicación y ya tenemos todo acordado. Pero muchas veces uno se olvida de que la vida cambia y yo también voy a tener mi pareja nueva, él también, él puede que le salga un trabajo en otra ciudad, bueno, en fin, y esos acuerdos sean más difíciles de cumplir, esos acuerdos verbales. Entonces, yo aconsejo muchísimo a las parejas que puedan, sobre todo cuando hay niños, niñas y adolescentes de por medio, que apenas ocurra una separación, ¿cierto? Acudan a la conciliación para hacer ese acuerdo de custodia visitas. Y cuarto, pues los acuerdos logrados, sobre todo en el tema de familia, suelen ser más duraderos porque las partes lo construyen juntas. Es más fácil que yo me reúna con el padre de mis hijos para hablar de custodia, alimentos y visitas que un juez que de pronto no conoce cuál es la dinámica familiar y pueda, digamos, tomar una decisión que de pronto hasta termine un poco, digamos, afectando a una de las partes en gran medida y a otra. Puede ser una decisión desequilibrada. Entonces, en la conciliación nos dan la oportunidad de equilibrar esas relaciones de poder y decir, bueno, no sé, a mí me queda mejor que tú pases diciembre con los niños y yo en Semana Santa. Esos acuerdos de verdad ayudan a proteger los lazos familiares y evitan que el conflicto se agrave. Incluso ayudan también a que las parejas entiendan que por un lado va el conflicto a veces en parejas, de las parejas por la separación y por otro lado sus obligaciones y los afectos y las responsabilidades parentales. Eso quería decir un poquito para que, pues creo que ese es el gran superpoder en los temas de familia. Muchas personas me preguntan, ¿dónde puedo hacer esto? En los lugares autorizados, en los centros de conciliación públicos, en los privados, en los consultorios de las universidades, en fin, pero sobre todo en espacios de conciliación donde haya personas conciliadores en derecho certificadas y ojalá que puedan tener también lo que comúnmente también denominamos el enfoque de género, que es un poco también entender que todos los casos tienen unas particularidades y no solo el enfoque género, el enfoque diferencial, el enfoque interseccional, que nos obliga también a mirar los diferentes tipos de familias que existen ahora reconocidas, que ya no estamos hablando de la familia nuclear, mamá, papá, hijos e hijas, sino también a veces familias reconfiguradas, familias de parejas que tienen uniones de parejas del mismo sexo, en fin, y eso es un enfoque también que
que es importante tener en la conciliación en familias. Y ya no estamos conciliando familias que conciliábamos hace 60 o, sí, o 40 años. La familia, el concepto de familia también ha cambiado y yo creo que eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Yo creo que finalmente la conciliación en familia tiene un impacto muy positivo en la sociedad. Como decía María Mercedes, yo litigué mucho, mucho en casos de violencia basada en género y casos penales donde efectivamente los conflictos se escalan y llevan a las parejas y a las familias a verse en estrados judiciales y es muy complejo ver cómo, digamos, muchas veces los sistemas judiciales, sobre todo en los casos de familia, pues pueden agravar un poco más las situaciones, en algunos casos, dependiendo de los casos. Yo creería que la conciliación, cuando hay voluntad de las partes en casos de familia, disminuye la carga en los juzgados, pero sobre todo disminuye el desgaste emocional en las familias. ¿Sí? Una familia o una pareja que, por ejemplo, se quiera separar y deje claro muy en claro las obligaciones económicas, el tema de custodias, alimentos y visitas rápidamente a través de un acta de conciliación, pues va a tener más fácil, digamos, el proceso de separación y también el desgaste emocional de los niños, niñas y las parejas va a ser menor. También ayuda a construir una cultura de paz y también permite que los conflictos no escalen a la violencia. ¿Sí? Muchas veces mi experiencia ha sido sobre todo en casos donde el conflicto ha escalado en forma de violencia y ya es muy complejo ese escenario de la conciliación, aunque la conciliación también puede servir para algunos de los temas, digamos, en el marco de relaciones donde las partes ya llegan conflictuadas, ¿sí? Llegan conflictuadas, pero no hay violencia. La conciliación puede ayudar a construir esa cultura de la paz cuando ya hay unas claridades, por lo menos en los temas importantes. Yo quería compartirles algunos testimonios de, por ejemplo, Diana, una madre de cabeza de hogar que una vez me contó que gracias a la conciliación, pues pudo llegar a un acuerdo con el papá de sus hijos sin pelear más. Entonces, todos los días era el tema de cobro de la cuota alimentaria hasta que un día pudieron ponerse y sentarse a hacer el acta de conciliación pues, digamos, en el tema de alimentos, que son temas que tanto nos interesan. Ahora comparten la crianza, en fin, eso un poco para contarles. También un testimonio de un hombre que es un padre separado, Carlos, y decía como, bueno, nos entendimos mejor y evitamos un juicio largo. ¿Sí? Eso era lo que me decía. Evitamos un juicio largo y costoso sobre todo. Y eso demuestra entonces que sí se puede dialogar incluso cuando hay dolor o rabia. Sí, porque muchas veces en los casos de familia la gente se separa por muchas, muchas razones y creo que el escenario de la conciliación enfoca a las parejas a ver lo importante para continuar adelante pues, a pesar de la separación. Eso básicamente quería comentarles y no sé, que Octavio, en qué continuemos. Muy bien, sí, y nos has ilustrado bastante sobre el impacto súper poderoso que tiene la conciliación en el ámbito de familia y lo amplío a todos los ámbitos, en el ámbito civil y comercial. También hay situaciones subjetivas, emocionales, comprometedoras. Y también la conciliación es un escenario oportuno para la gestión de conflictos allí. Y los acuerdos comerciales y civiles tienen efectos también exigibles a nivel global. Históricamente, para hacer exigible un acta de conciliación, y la dejo ahorita una pregunta para Viviana al respecto, en otro país, pues tiene un trámite que se denomina en general exequatur, y ese trámite puede ser complejo. Sin embargo, la novedad que hace las actas hoy superpoderosas y las colombianas en particular es que en 2018 Naciones Unidas celebró una convención que entró en vigencia en el 19, la Convención de Singapur sobre mediación y los efectos, particularmente la ejecutabilidad de las actas de mediación a nivel global.
Ya han firmado 54 países la convención, ya ha sido ratificada en más o menos la mitad de estos países. Colombia ya la ratificó, Ecuador ya la ratificó cerquita a Pasto. Y eso significa que las actas, nuestras actas de conciliación, que equivalen a la mediación en lenguaje universal, son exigibles directamente en los países signatarios que hayan ratificado. Es decir, se presenta ante el despacho judicial correspondiente en el otro país directamente nuestra acta de conciliación. Y esa es una gran ventaja porque facilita el trámite en busca de la eficacia del acta. Cuando hay que exigir ejecutivamente una obligación en otra latitud, con esta convención de Singapur de 2018, que entró en vigencia en el 19, ya las podemos hacer exigibles. Entonces, eso hace mucho más poderosas nuestras actas. Sí, a mí me parece muy interesante lo que usted menciona porque creo que ahí pasan muchas cosas en los temas de familia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer válida, digamos, una mediación? ¿Cuál es el alcance y el propósito y cómo se relaciona con las actas de conciliación o los acuerdos de mediación internacionales? Yo creo que ese fundamento jurídico de la Convención de Singapur, pues básicamente permite que los acuerdos logrados por la mediación, pues sobre todo en controversias comerciales, ¿no? Puedan ejecutarse directamente. Y bueno, ¿a quién aplica estos acuerdos? Pues aplica acuerdos escritos que son el estudio de una mediación pues internacional y que versan sobre controversias comerciales. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? No Sí, familiares. Ajá, no familiares, sí. ajá. Expresamente excluye familiares porque ese es un capítulo futuro para desarrollarlo porque exige particularidades, porque allí está también el cuidado de los menores de edad y la prevención de la trata de personas a nivel global. Entonces, ese es un tema mucho más delicado. Por eso esta primera convención de Singapur es sobre acuerdos de carácter comercial y civil. Ajá. Mira una pregunta que nos está haciendo Ismael, Viviana, Sí, en materia de familia. a ver, estoy queriendo ver aquí. Dice, Entre tanto, yo voy mencionando que los temas laborales son bastante utilizados por la conciliación. Sí, aunque recuerden que, y como lo dijo Viviana, se puede conciliar sobre aspectos que haya facultad de disposición, y eso significa que en materia laboral en particular se puede conciliar sobre lo que no son derechos ciertos e indiscutibles. Aquellos asuntos de carácter laboral que no son derechos ciertos e indiscutibles se pueden conciliar. Ahora, recuerden que estamos habilitados los centros de conciliación privados para conciliar en materia laboral. Dale, ya. Viviana. Dice, en un caso que yo tenga una demanda por alimentos en un juzgado, dice, estoy haciendo caso omiso, pero luego hago conciliación. Deseo salir del país, pero la demanda en el juzgado sigue vigente, por lo que me niegan la salida. Yo presento el acta de conciliación en el cual estoy cumpliendo con lo pactado, pero insisten en seguirme negando la salida. ¿Qué proceso se debe y seguir allí? Pues este caso plantea como un conflicto entre un proceso judicial por alimentos en curso, ¿cierto? Y un acuerdo conciliatorio posterior que está cumpliendo, pero aún así se le impide salir entonces a la persona del país. Hay que analizarlo paso por paso porque, pues, primero, cuando hay un proceso judicial por alimentos, el juez sí puede imponer medidas cautelares como la prohibición de la salida del país, sobre todo si hay un incumplimiento reiterado. Y estas medidas siguen vigentes mientras el proceso esté abierto, incluso si hay algún acuerdo extrajudicial por conciliación. Entonces, pues en ese caso yo le recomendaría a la persona que radique el acta de conciliación en el juzgado, que la presente formalmente ante el juez y pues a través de un escrito, ¿no? El acta de conciliación debidamente firmada y validada,
pruebas de que ya hizo los pagos, de que está entregando los alimentos y la solicitud de que el proceso se declare terminado, ¿sí? Pues por desistimiento tácito o cumplimiento extraprocesal y que pues solicita además que se levanten las medidas cautelares. Buscar jurisprudencia, ¿cierto? Y bueno, fundamentarlo también en la Ley 640 del 2001, la 2220, y pedirle al juez expresamente que levante la medida, pues en el caso, pues indicando que ya existe un nuevo acuerdo conciliatorio, que está cumpliendo. Sí, eso básicamente sería. Incluso lo que se podría solicitar es una audiencia también de seguimiento o un incidente de levantamiento de la medida cautelar. Generalmente en los procesos, en estos procesos, se hacen audiencias de seguimiento y uno la puede solicitar al juzgado, una audiencia de verificación del acuerdo y del cumplimiento. Eso básicamente. Hay muchas sentencias que puedes buscar también sobre este tema y sobre todo justificar que, pues, o sea, buscar jurisprudencia de la Corte que ya ha señalado que las medidas restrictivas de salida del país, pues, tienen que ser proporcionales, tienen que ser temporales y justificadas, y pues que en algunos casos, pues, prolongar la, las medidas restrictivas sin una justa causa, pues, podría vulnerar derechos fundamentales. Yo le diría como un poco eso sin conocer, sin conocer, digamos, el caso en específico, ¿no? Tocaría también mirarlo, pero eso en general. Muy bien. Otro efecto de la conciliación es el que la presentación de la solicitud de conciliación suspende los términos de caducidad y prescripción. Entonces, ese es un gran efecto que tiene la conciliación y se suspenden por 3 meses y hasta por 6 si hubo prórroga de la audiencia de conciliación a solicitud de las dos partes o de todas las partes. Y eso, hago énfasis en eso porque la ley anterior establecía que solo se suspendían hasta por 3 meses. Y la nueva ley que establece una posibilidad de continuar la audiencia de conciliación por otros 3 meses, si hay como un acuerdo para prorrogar, también amplía el efecto de la suspensión de términos de caducidad y prescripción para presentar una demanda. Entonces, si hay un acta de conciliación con un acuerdo total, pues ya términos de prescripción y caducidad no tienen importancia porque ya hubo acuerdo total y no se va a demandar. Es decir, el asunto hizo tránsito a cosa juzgada, efecto. Pero si el acuerdo es parcial, ahí sí hay que mirar porque el acta de acuerdo parcial reactiva los términos. Ese es un efecto que tiene. Y van a seguir corriendo los términos. Y Así. eso es parte de lo que tienes que mirar. Exacto. ¿Y vas a mencionar algo, Viviana, al respecto? No, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Creo que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Pues, sobre todo en los temas económicos, creo que es muy importante tenerlo en cuenta cuando se concilian temas de deudas, temas de pagos. Claro. Ujú. En el efecto de la posibilidad de ejercer una acción legal y el término para hacerlo oportunamente es fundamental conocerlo. Y si hay un acuerdo parcial, hay una porción del conflicto susceptible de llegar a un juzgado y habrá que revisar. Entonces, cuando se llega al acuerdo parcial, los términos continúan corriendo con respecto de lo que no hubo acuerdo. Ojo con eso. Bueno, las actas son superpoderosas porque producen muchos efectos. La ley tiene en particular otro que viene desde la legislación anterior y es el efecto que tiene un acta de conciliación que ha versado sobre un inmueble arrendado. Y es el artículo 144. Eso lo conocerán muchos en la práctica y quienes no, pues miren la novedad o lo interesante de este efecto. El artículo 144 dice, incumplimiento del acuerdo de conciliación sobre entrega de inmueble arrendado. En caso de incumplimiento está mal redactado, pero de un sobre entrega de inmueble arrendado, los centros acta de conciliación, quedó pésimamente redactado, pero ya les amplió el sentido, los centros de conciliación o el conciliador podrán solicitar a la autoridad judicial
que comisione a la autoridad competente para realizar la diligencia de entrega. En la práctica, ¿qué significa eso? Cuando tú haces un acuerdo de conciliación sobre un inmueble arrendado y allí está contenida una obligación de entrega de ese inmueble y se incumple, nos ahorramos el proceso de restitución. El proceso de restitución, el último acto eh, es el despacho comisorio o la orden para que se entregue y la comisión a la autoridad competente para realizar la diligencia de entrega, que puede ser un inspector de policía o en fin, quien corresponda o el mismo juez, y entonces seguiría actuando. Lo que se hace en la práctica cuando hay un incumplimiento o una obligación de entrega contenida en un acta de conciliación es que se le pide al juez que haga ese acto de la comisión de entrega. Es decir, se solicita realizar la diligencia de entrega directamente, sin proceso de restitución. Y ese es un ahorro y un efecto enorme. Un ahorro de tiempo grande porque un proceso puede ser de restitución, puede ser más o menos de un año si no tiene del otro lado alguien interesado en no entregar, que se dedique a entorpecer el proceso, porque hay abogados que cobran por entorpecer el proceso y cobran por cada mes que la persona siga ocupando un inmueble. Y eso es una desgracia ética, por supuesto, pero ocurre. Entonces, este efecto hace las actas superpoderosas porque nos evita el proceso de restitución. De acuerdo. Yo quería comentar un poco en los aspectos de familia, por ejemplo, cuando uno concilia los alimentos para un menor y el padre o madre reconoce esa obligación, ¿cierto? Y no solo para menores, acuérdese que también adultos y adultas mayores también son sujetas de alimentos, del derecho a alimentos. Digamos que acuerda pagar 500.000 mensuales, más vestuario cada 6 meses y educación. ¿Cuál es el efecto de esa acta o el superpoder de esa acta? Si incumple, la madre o el padre o el hijo e hija puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos, ¿cierto? Y también pues, se puede pedir unas medidas cautelares de embargo, de reporte en las centrales de riesgo, incluso lo que estábamos hablando ahorita de la restricción de la salida del país, los casos de incumplimiento. Ya para hablar un poco de los casos de custodia y régimen de visitas, si padre y madre acuerdan, por ejemplo, custodia compartida, es decir, por ejemplo, niño o niña vive con la madre y el padre lo visita los fines de semana, pues, ¿qué pasa? Que ese régimen de acuerdo queda obligatorio para los dos. Y si alguna persona impide las visitas, pues puede haber una acción de cumplimiento, ¿cierto? O la necesidad de presentar una tutela, por ejemplo. Frente al tema de permiso de salida del país para un menor, se firma entonces el acta de conciliación, ¿cierto? Autorizando a la madre o al padre a salir del país con su hijo, por ejemplo, de vacaciones por 30 días, por ejemplo. Y el efecto es que esa acta es válida ante Migración Colombia si está firmada y autenticada o fue hecha en un centro de conciliación autorizado. ¿Sí? Si el padre o la madre después de firmar el acta se retracta, pues no podría revocar lo pactado unilateralmente. Eso es clave que lo tengamos en un caso o en una conciliación sobre distribución de bienes en una unión marital de hecho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una pareja que convive 7 años, ¿cierto? Y acuerda que el apartamento y el carro serán para el compañero y las acciones de la empresa para la compañera. ¿Cuál es el efecto? El acuerdo tiene una fuerza legal para los efectos patrimoniales y pues si así lo desean las partes, solo si lo desean, podría registrarse en la notaría o usarse como una base, ¿cierto? Para la escritura de partición. ¿Cuál es el reconocimiento voluntario, por ejemplo, en casos de paternidad? ¿Qué pasa, digamos, en esas actas de conciliación? Donde, por ejemplo, un hombre reconoce a un menor como hijo suyo y acuerda el pago de alimentos, pues esa conciliación podría tener tiene un valor jurídico, puede ser la base para el registro civil de nacimiento con reconocimiento ante notario. Eso también es clave tener en cuenta que cuáles son también las limitaciones y los efectos de las actas de conciliación. Aquí lo único que quería hacer como énfasis es que en un acta de conciliación no se pueden acordar cosas que afecten los derechos irrenunciables de las personas, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes incapaces o en fin. O si el acuerdo vulnera, por ejemplo, normas, ¿sí?
específicas de reconocimiento de derechos fundamentales, pues también. Y la conciliación, pues en equidad también tiene pues esos límites de los que hablábamos en este momento. Pero quería dar como unos ejemplos, digamos, de casos en donde los acuerdos en materia de familia, pues tienen los mismos efectos legales que comentaba el doctor José Octavio y que pues sirven muchísimo para dirimir estos aspectos. Muy bien. Bueno, Dale, no dale. sé, ya vamos terminando porque también la idea es de esta masterclass es dejarlos con ganas de entrar al diplomado, doctor, porque esta es nuestra primera clase, pero pues la doctora Viviana y el doctor José Octavio estarán complementando todos estos temas que son tan importantes en este diplomado de conciliación en Derecho, que está avalado por el Ministerio de Justicia y el Derecho, por la entidad Fundación Arco, y pues tenemos un programa súper completo, acorde con la legislación y la reglamentación del ministerio, y pues queremos anunciarles que tenemos los últimos cupos del 10% de descuento para inscribirse en este diplomado en las próximas 24 horas, y también tenemos unos súper descuentos para conciliadores en equidad que quieran hacer este diplomado de conciliación en derecho. Pues obviamente es para profundizar los conocimientos de la conciliación, y también para egresados de la Fundación APG Paz y Reconciliación y estudiantes de Derecho. Les vamos a hacer un 50% de descuento, y conciliadores que ya hayan hecho el diplomado también vamos a hacer un descuento especial, y quienes van a tomar este diplomado y no son egresados de APG, tenemos pues los últimos cupos del 10% de descuento en nuestro diplomado, y facilidades de pago para financiar en 2 o 3 cuotas sin interés. Entonces, pues la idea es que se animen a hacer este diplomado. Ya ven la calidad de docentes que tenemos, un enfoque totalmente práctico, y pues docentes como el doctor José Octavio y la doctora Viviana, que son cada uno experto en su tema y pues además apasionados. Doctor, para que se queden con ganas de seguirlo viendo, si quiere darnos una pequeña conclusión, y a la doctora Viviana también, si quieren darnos una pequeña conclusión, y que se queden con ganas de más y de inscribirse en el diplomado que va a estar súper bueno, y que Tatiana también tiene una información importante que entregarnos. Doctor José Octavio. Pues hacer el diplomado no solo te entrena para ser conciliadora, conciliador, sino para ejercer como parte, porque a la hora de redactar un acta para cerrar con las actas superpoderosas, ojo, recuerden que nada es obvio, nada se infiere. Es que yo creía que nada de eso aplica. Entonces, pues haz el diplomado para que aprendas más y tengas un ejercicio más exitoso, porque además los clientes y las partes quieren cada vez soluciones más rápidas y es mucho más eficaz entonces construir acuerdos a través de conciliación que irse a un proceso. Muchas gracias, doctor. Doctora Viviana. Si quiere Aquí está. darnos una conclusión, un cierre el día de hoy, pues también invitando a los estudiantes desde su experiencia y la importancia de la conciliación. No, bueno, a mí me encantan los temas de familia. Yo solo quería decir que la conciliación es un superpoder ciudadano, promueve la justicia cercana, fomenta las relaciones respetuosas, construye la paz desde lo cotidiano, así que es importante usar la conciliación antes de acudir al juez. O sea, no cabe duda que este es un gran escenario para hacer acuerdos, para construir paz. Nada, me alegra mucho que estén estudiando esas estrategias de conciliación
Y nada, yo les auguro un excelente futuro y nada, pues muchas gracias por haber compartido este escenario y pues qué chévere volver a compartir más y más experiencias, ¿no? Porque desde donde estamos todos y todas tienen un conocimiento muy, muy valioso y también muy contenta de haber compartido con el doctor José Octavio. Aprendí también muchísimo. Gracias. Doctora, y también pues la importancia de lo que ustedes dicen de un acta de conciliación bien hecha, y por eso pues reiteramos la importancia de acudir pues al mejor centro de conciliación posible con los mejores profesionales. En APG tenemos excelentes profesionales, abogados, abogadas expertas como el doctor José Octavio, la doctora Viviana, porque a veces, pues yo ya lo aplico en todo en mi vida, lo barato sale caro. A veces estamos buscando el centro de conciliación gratuito o no pagar por esto, porque esto es muy caro, ¿no? Que 400.000 pesos, Dios mío, qué terrible, que 500.000 pesos, que 600.000 pesos o lo que sea, 1 millón de pesos. 2 millones, que es terrible, pero pues si realmente te van a entregar un acta de conciliación bien hecha, vas a poder tener un espacio en el que realmente se dialoguen y se traten todos los acuerdos pues con profesionalismo, ético y humanidad, y eso quede plasmado en un acta de conciliación clara, expresa, exigible y con todo el profesionalismo, pues creo que al final no sería caro para nada, sería demasiado barato, porque estarías realmente previniendo un problema. Entonces a veces uno dice, no, que es que allí en mi oficina de abogado yo hago el acuerdo y hacemos y lo firmamos, pero realmente en mi experiencia yo sí digo que hay que ir a un centro de conciliación, hay que ir a un centro de conciliación bueno, hay que pensar en cuál es el mejor conciliador, la mejor conciliadora, tomarse el tiempo y tratar de hacer las cosas bien y realmente valorar el ejercicio de la conciliación. Y pues también esto es un diplomado en el que usted estará adquiriendo unas herramientas y unos conocimientos muy valiosos, y también pues es importante valorar estos conocimientos, que además son prácticos para el ejercicio de su profesión como abogado, de su ejercicio también como conciliador en equidad. Bueno, acá estamos diferentes profesionales y entonces pues que valoremos esto que resulta tan importante y que tiene tanto efecto. No sé si Tatiana, ustedes me disculpan, yo no puedo volver a prender la cámara porque tengo un problema técnico, ahora estoy a oscuras totalmente en donde estoy, pero aquí estoy acompañándolos. No sé si Tatiana quieres decir algo más a los estudiantes que iniciaron hoy, darles la bienvenida y pues motivar a los que se van a inscribir también en las próximas 24 horas. Sí, sí, claro que sí. Bueno, saludándolos también a todos y dándoles la bienvenida a las personas que inician con esta masterclass, nuestro diplomado, nuestra sexta corte del diplomado en conciliación en derecho. Entonces estamos muy contentos por estas personas y también invitamos a las personas que aún no se han inscrito, que tenemos todavía inscripciones abiertas, tenemos cupos disponibles con descuentos especiales. Les ofrecemos entonces esa opción para que puedan escribirnos a los teléfonos al 317-709-8206 o al 316-507-8999. Estamos a su disposición para ofrecer esa oportunidad de financiar también este diplomado y que puedan acceder. Tenemos facilidades de pago y tenemos muchas opciones también para pagos. Entonces los invitamos a que se inscriban, y para las personas que ya están inscritas, entonces a sus correos ya se les envió toda la información. Recuerden que contamos con una plataforma educativa 24/7 donde compartimos todas las grabaciones de las clases, las presentaciones, las lecturas, los documentos que los docentes nos comparten. Tenemos unos excelentes docentes.
como los que el día de hoy pues nos acompañaron. Agradecemos también a ellos por su participación y con ellos también nos estaremos mirando en nuestros próximos encuentros. Entonces, toda esa información también ya se les compartió al correo. Y de mi parte, pues siempre estaremos en contacto. Tenemos esa oportunidad. Formaremos también un grupo de WhatsApp donde estaremos más comunicados y siempre estaremos acompañándolos en todo este proceso para que terminemos de la mejor manera. Entonces, agradecerles por su presencia esta tarde aquí. Entonces, en el chat les hemos dejado un pequeño obsequio que es un documento donde pueden observar, son algunos formatos que pueden acceder a las personas que ingresaron a la clase. Entonces, pueden revisar en el chat, está esa información para que puedan descargar esos formatos. Son para ustedes por haber asistido también a esta clase. También ahí les vamos a dejar entonces los números para que las personas que están interesadas se puedan comunicar. 317-709-8206. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia a este espacio. Agradecemos también al doctor José Octavio y a la doctora Viviana Enríquez por acompañarnos esta tarde, a la doctora María Mercedes, y quedamos entonces atentos a sus solicitudes y para que nos escriban y podamos entonces brindarles ese espacio de comunicación y que que puedan inscribirse en este diplomado. La invitación entonces sigue abierta. Muchísimas gracias. Tatiana, para pues concluir, quiero contarles que lo que nos diferencia como de pronto dentro del resto de diplomados que hay, precisamente es ese acompañamiento permanente que les brindamos. Tatiana está todo el tiempo apoyándolos, acompañándolos, mandándoles los recordatorios, apoyándolos en que encuentren todo el material. Realmente es un diplomado casi que personalizado, con clases presenciales con docentes nacionales e internacionales, los mejores del país. Tiene una calidad técnica altísima, pero además el enfoque humano y ético pues, de APG, de nuestros docentes. Y además, usted estará haciendo parte de la comunidad APG de profesionales expertos, expertas con alto prestigio, comprometidos en fomentar estas alternativas pacíficas para la gestión de conflictos y el acceso a la justicia. Entonces, pues los motivamos. Tatiana va a estar acompañándolos de manera permanente, nuestro equipo docente, y también las puertas abiertas de nuestra comunidad APG para que se integre y que podamos seguir construyendo país y facilitando el acceso a la justicia de manera ética y de manera pues humano e integral. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y al doctor José Octavio, que estuvo ahí motivado mandándonos las cápsulas, y a la doctora Viviana también, y que fueron el día de hoy una pareja súper poderosa que se complementó perfectamente. Un abrazo, muchísimas gracias y una feliz tarde, y esperamos que se conecten, que se inscriban en las próximas 24 horas y que se motiven a iniciar este diplomado. Muchas gracias, Muchas doctora Viviana. gracias. Muchas gracias, doctora María Mercedes. Muchas gracias, doctora Tatiana. Y a todas y todos, mucho éxito y a disposición.